nosotros queríamos discutir, básicamente, o lo que nosotros quedamos conversando, fue esta idea de qué es lo que sucede cuando tenemos acciones y bonos y armamos distintos portafolios. ¿Sí? Entonces, nosotros nos quedamos discutiendo acá que lo importante de esto era entender de que si bien nosotros podíamos invertir todo en bonos y obtener este nivel de riesgo y ese nivel de retorno, si nosotros comenzábamos a hacer combinaciones entre acciones y bonos, podíamos en algunos casos disminuir el riesgo, por ejemplo, desde 8,2 a 5,9 y aumentar el retorno desde 7% a un 7,4%. ¿Sí? Entonces después llegamos como a un portafolio que estaba más o menos acá, 40-60, donde este portafolio que nos decía es el portafolio que podíamos obtener el menor riesgo posible y tener cierto nivel de rentabilidad. ¿Sí? Entonces, y luego de ahí, a medida que íbamos cambiando los portafolios, estos portafolios aumentando la ponderación en acciones, lo que generaba es que podíamos aumentar el nivel del retorno, 9, 9,4, 9,8, pero también iba asociado a un nivel de riesgo mayor, de 3,1, 5,3, etcétera. Entonces, esto para nosotros, ¿por qué es importante? Porque lo que nosotros queremos, nuevamente linkeándolo con la idea de buscar cuál es la mejor alternativa de inversión, lo que nosotros nos gustaría es siempre es tratar de invertir en, en portafolios que, dado el nivel de riesgo, nos entregara la mayor rentabilidad posible. Y es un poco lo que nosotros estábamos haciendo acá cuando graficábamos todos estos portafolios en este gráfico de riesgo-retorno. ¿Sí? Déjenme pasar esto un poquito al Notepad. Entonces acá, ¿qué es lo que nosotros teníamos? Estos portafolios que están acá, para nosotros son portafolios que nosotros le llamamos ineficientes. ¿Y por qué le llamábamos ineficientes? Porque si nosotros elegíamos cualquiera de estos portafolios que están acá abajo y trazábamos una línea, déjenme hacer un poquito más grueso la línea. Porque si nosotros trazábamos una línea, por ejemplo, acá, y seleccionábamos este portafolio que está aquí, nosotros podíamos decir, mira, este portafolio es interesante, nos entrega un retorno positivo, pero para el mismo nivel de riesgo, nosotros podemos llegar a un portafolio que está mucho más arriba. ¿Sí? Y ese portafolio a nosotros nos interesa, dado que para el mismo nivel de riesgo, este nos entrega una mayor rentabilidad. ¿Sí? Nosotros, aquí ayúdame por favor, la clase pasada discutimos acerca de este portafolio, que es el portafolio de mínima varianza. Lo conversamos, ¿no? Lo mostró el ayudante en la ayudantía. Ya. Entonces, este portafolio de mínima varianza es el portafolio que nos entrega la menor rentabilidad posible de los portafolios que son eficientes, ¿sí? Y que entrega el menor riesgo posible. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿por qué nosotros estamos haciendo esta discusión? ¿Y por qué nosotros tenemos el gráfico de esta forma? ¿Sí? Para nosotros, si nosotros somos aversos al riesgo, ¿qué es lo que nos gusta de esto? A nosotros nos gusta tener un nivel de retorno alto y el riesgo, no, si somos aversos al riesgo, ¿nos gusta o no? ¿Nos gusta soportar riesgo? No, ¿Cómo podríamos pensar esto? El retorno, nosotros lo podríamos pensar que es un bien, nos gusta consumir retorno, en cambio el riesgo lo podemos asumir que es un mal porque no nos gusta soportar riesgo.
¿cierto? Si somos aversos al riesgo, no nos gusta tanto riesgo, pero sí nos gustan los retornos. Entonces, una pregunta es, si yo tuviera una función de utilidad, por ejemplo, donde en vez de tener x1 y x2, como ustedes lo han visto en sus cursos introductorios, en vez de eso nosotros tuviéramos lo siguiente, tuviéramos el riesgo del portafolio y tuviéramos el retorno del portafolio. ¿Ya? Nosotros, lo que ustedes han visto cuando consumen bienes, es que este es un bien y este también es un bien. Pero cuando tenemos portafolios y nosotros queremos llevar esto a una discusión de funciones de utilidad, de qué portafolio a mí me gustaría en función de mi aversión al riesgo, esto que está acá es un mal y esto que está aquí sería un bien. ¿Ya? Entonces, cuando las curvas de indiferencia, cuando tenemos el bien 1 y el bien 2, son así, ¿cierto? Son convexas y van aumentando hacia la derecha. ¿Sí? En el caso que tuviéramos este mismo gráfico, nosotros lo quisiéramos hacer y tuviéramos el riesgo del portafolio y el retorno del portafolio, ¿de qué forma serían las curvas de indiferencia? ¿Alguien? ¿Serían de la misma forma o no? No, no tendría la misma forma. ¿Ya? ¿Y para cómo podrían ser? Quizá una línea como cruzada, o sea, como al final estoy dispuesto a aceptar más riesgo a medida que tengo más rentabilidad. ¿Ya? Nosotros lo que queremos siempre es aceptar mayor rentabilidad a medida que tenemos más riesgo, ¿cierto? Pero nosotros acá, cuando este es un bien y este otro es un bien, lo que nosotros estamos haciendo es que nuestra utilidad va aumentando hacia arriba si es que consumimos más de los dos, de X1 y de X2. Pero en el caso del portafolio, cuando tenemos esto mismo, pero esto es un bien y esto es un mal, lo que nos pasa con las funciones de las curvas de indiferencia es que son de esta forma. ¿Por qué? Porque como este es un mal, yo quiero consumir lo menor posible, pero quiero consumir la mayor cantidad posible del bien, que es el retorno del portafolio. Entonces, si yo lo viera de esta forma, y por ejemplo yo tuviera una curva de indiferencia de este estilo, donde yo estoy invirtiendo en este portafolio que está acá, ¿sí? ¿Qué es lo que podríamos decir? Mira, este portafolio que está acá me genera la misma utilidad que este portafolio que está aquí, ¿cierto? Pero adicionalmente, lo que nosotros podemos decir es, pero que mira, entre elegir este portafolio y este portafolio, llamémosle portafolio 1, este es el portafolio 2, y acá hay otro portafolio que le vamos a llamar el portafolio 3. Alguien te puede decir, pero es que mira, tú podrías
dado que este portafolio que está acá es ineficiente, tú podrías invertir en el portafolio 2, porque aumenta tu rentabilidad, pero también tienes que soportar mayor riesgo. ¿Sí? Pero tú puedes decir, oye, pero dado este mismo nivel de riesgo, que el que está acá, si yo, en vez de invertir en el portafolio 2 o en el portafolio 1, lo que yo podría hacer es moverme e invertir en el portafolio número 3. Entonces acá mi utilidad es mucho mayor que invirtiendo en el portafolio 1 o invirtiendo en el portafolio 2. Entonces, por eso es importante para nosotros identificar cuáles son los portafolios que yo quiero eh, descartar, que son los portafolios ineficientes. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer un arreglo de mi inversión y en vez de invertir, por ejemplo, 10% y 90% en acciones y bonos, yo me puedo cambiar a invertir, por ejemplo, 60 y 40, que más o menos tienen el mismo riesgo, pero obtengo una mayor rentabilidad. Entonces, por eso para nosotros la clave es tratar de identificar siempre los portafolios que están siempre desde el portafolio de mínima varianza, que es el que está aquí, hacia la derecha. Esos van a ser siempre los mejores portafolios para mí, para yo poder invertir. Entonces, la pregunta clave siempre para nosotros es cómo nos podemos identificar. Una forma fácil es partiendo con el portafolio de mínima varianza, encontrando este portafolio de mínima varianza, y después de ahí yo sé que puedo identificar los portafolios que están a la derecha y que esos portafolios siempre van a ser los portafolios que son eficientes. ¿Ya? Pregunta. Dado que nosotros tenemos dos activos, que son las acciones y los bonos, en los portafolios que nosotros podemos construir, siempre van a ser un grupo acotado de portafolios. Y son todos estos portafolios que están acá, podemos hacer un continuo de portafolio identificado por estas líneas que están aquí. ¿Ya? La pregunta es, ¿me puedo mover más a la derecha desde aquí hacia allá? ¿Puedo encontrar portafolios más riesgosos? Y la pregunta es, ¿puedo encontrar portafolios menos, o sea, moverme de aquí hacia allá? ¿Entiendo, no? ¿Me puedo mover de aquí a allá por el lado de las acciones? Y me puedo mover a la derecha desde el portafolio de 100% en bonos para las acciones. ¿Es posible o no? ¿Ya? Por ahora nosotros vamos a asumir que no es posible. Más adelante vamos a ver de que sí podría ser posible esto, de movernos hacia la derecha. ¿Sí? Por ahora no es posible. Y por el lado de los bonos, ¿es posible moverme a la derecha o no? ¿Me puedo mover a la derecha de los bonos o no? Si ustedes se fijan, esta es la derecha de los bonos, ¿cierto? ¿Y cuál es la gracia? Que yo me estoy moviendo a la derecha de los bonos. ¿Por qué? Porque aquí está la derecha de los bonos. Tanto estos portafolios que están aquí, me estoy moviendo a la derecha de los bonos. ¿Sí? Lo que pasa es que yo no encuentro un portafolio acá, que es distinto.
¿cierto? Que estuviera a la derecha de los bonos de esta forma. Pero si yo me muevo a la derecha de los bonos, ¿qué quiere decir? Que si yo aumento mi nivel de riesgo, por ejemplo, un 12% acá, para mí es posible encontrar un portafolio que me entregue una rentabilidad con ese riesgo del 12%. Entonces, ojo con esto, que nuestro portafolio, lo que nosotros tenemos que pensar es que no porque acá, a la izquierda, no existan otros portafolios, por ejemplo, como los que estoy dibujando, y que se muevan hacia abajo, no significa que no me puedo mover a la derecha. Lo que pasa es que no me estoy moviendo a la derecha, o sea, me estoy moviendo a la derecha, pero lo que pasa es que no estoy teniendo este nivel de rentabilidad. Lo que pasa es que desde aquí puedo saltar hacia arriba y moverme a la derecha del riesgo de los bonos, pero obteniendo una mayor rentabilidad. ¿Ya? Eso es clave para nosotros, ¿sí? Porque cuando nosotros hablamos de movernos a la izquierda o movernos a la derecha, lo tenemos que pensar en función del riesgo. ¿Puedo moverme a la izquierda en términos de riesgo? Sí lo puedo hacer, porque si elijo, por ejemplo, un riesgo del 4%, puedo obtener estos portafolios que están acá. Acá hay un portafolio y también acá habría otro portafolio. La pregunta es, ¿puedo llegar al cero riesgo? Acá no puedo encontrar un portafolio. Acá no existe un portafolio con cero riesgo y una rentabilidad positiva. Entonces, un portafolio de cero riesgo no es posible encontrarlo, pero sí puedo moverme a la izquierda de los bonos y obtener un portafolio que tenga este nivel de riesgo, que sería el portafolio mínimo variance. Y a la derecha es lo mismo. Yo puedo moverme a la derecha en términos de riesgo y puedo encontrar ciertos portafolios que me entreguen una mayor rentabilidad. Por ahora, no es posible para nosotros movernos más allá de la derecha. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a poder mover hacia la derecha? Lo vamos a ver un poquito más adelante y es con, como dice Jorge en el chat, uno podría endeudarse y asumir mayor riesgo a través de la deuda. Y con eso yo sería capaz de moverme hacia la derecha. Pero por ahora eso no lo vamos a considerar. Profe, Ujú. no entendí muy bien esto de que como que uno se puede mover a la derecha en los bonos, pero uno se pasa a las acciones, pero si uno no puede avanzar a la derecha en las acciones, como no entiendo, ¿verdad? Cuando yo hablo de moverme hacia la derecha de este portafolio de 100% en bono, uno lo tiene que pensar, este portafolio tiene 100% en bonos, ¿cierto? Pero como este gráfico es de riesgo y de retorno, nosotros tenemos que pensarnos, ¿es posible encontrar un portafolio que tenga un mayor riesgo que este portafolio 100% en bonos? No hay que pensarlo en lo que contiene el portafolio, sino en el riesgo y el retorno de ese portafolio. Entonces aquí lo que estamos diciendo, mira, este portafolio que está acá, que es 100% en bono, es posible que yo encuentre otro portafolio a la derecha de este, y la respuesta para nosotros sí es posible, porque yo puedo invertir una proporción, por ejemplo, entre bonos y acciones, que, por ejemplo, sea 90% este que está acá, 90% acciones y 10% de bonos, que me mueva a la derecha del portafolio de 100% en bonos. Porque aquí está el portafolio 100% en bonos, su riesgo de 8,2. Yo puedo tener este portafolio 90 y 10, que me mueva a la derecha de ese portafolio, pero ahora con una composición de acciones y bonos. Esa es la clave. Entonces, para este lado, sí es posible encontrar un portafolio, ¿sí? Como el que conversábamos de 90% acciones, 10% de bonos. Pero aquí, a la derecha de este portafolio de 100% en acciones,
es como el último portafolio que nosotros encontramos. Si ustedes se fijan acá, este es el último portafolio que encontramos y es simplemente todo invertido en acciones y nada en bonos. Entonces, no me puedo mover más a la derecha, no puedo encontrar otro portafolio que me genere mayor riesgo y me entregue mayor retorno. A eso me refiero cuando nos movemos a la izquierda o a la derecha de ese portafolio 100% en acciones o el portafolio 100% en bonos. ¿Queda más claro? Sí, profe, muchas gracias. Ya, súper. Profe, una consulta. Sí, dime. Entonces, cuando usted dijo que no se podía mover al 100% de las acciones, pero sí en el 100% bueno a la derecha, es porque podemos diversificar como la Exacto, composición. Vale, profe. exacto, exacto, exacto. Porque acá con 100% en bono, lo que estamos haciendo es este portafolio que está acá arriba, ¿cierto? Entonces, si yo diversifico, pero no diversificar 90-10 o 20-80, sino es que yo me salto, por ejemplo, a tener 80% en acciones y 20 en bonos, ya ahí me estoy moviendo a la derecha de ese portafolio 100% en bonos. ¿Sí? Esa es la clave. Ya. Entonces, estaba viendo en ayudantía un poco lo que hicieron del portafolio mínima varianza. Ya, lo calcularon bien, etcétera. Ya, súper. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a formalizar este set de portafolios que están dentro de este círculo rojo o este elipse dentro de esta elipse roja? Van a ser todos los portafolios como están acá. Cuando hablamos de frontera eficiente, van a ser todos los portafolios que para cierto nivel de riesgo entregan el retorno más alto. ¿Ya? O sea, nuevamente, solamente para reforzar el punto, para cierto nivel de riesgo vamos a tener el mayor retorno. ¿Sí? Pero esa es una forma de verlo. ¿Ya? Y acá, si ustedes se fijan, también, ¿qué es lo que está diciendo? Dice, algunos portafolios son mejores que otros. Ellos tienen el retorno más alto para el mismo o menor nivel de riesgo. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros acá, dado este mismo nivel de riesgo, elegimos este portafolio que está acá, ¿cierto? Pero este portafolio que está aquí, por ejemplo, que está acá, relativo a este portafolio que está aquí, este portafolio también es mucho mejor que el que está acá. ¿Por qué? Porque también reduce el riesgo y tiene un mayor retorno. Entonces, al final siempre nosotros nos vamos a quedar con estos portafolios que van a estar acá arriba, que van a ser los mejores portafolios para nosotros. ¿Ya? Pero en términos de por qué son los mejores portafolios, tenemos que siempre pensarlo en esto, en el término de cuál es la utilidad de estos portafolios si yo invierto en ellos. Si nosotros invertimos en este portafolio que está acá, este portafolio me va a entregar una función, una utilidad, por ejemplo, esta, uno, que va a ser mayor a esta que está acá, si es que yo invierto en este portafolio. Entonces nosotros transformamos esta idea de riesgo y retorno, si lo lleváramos a funciones de utilidad, considerando que el riesgo es un mal y el retorno es un bien, nosotros nos vamos a mover siempre de esta forma va a ir aumentando mi utilidad. ¿Ya?
disminuyendo el riesgo y aumentando mi retorno. Por eso a mí me interesa tener siempre, dado el nivel de un nivel de riesgo, el mayor retorno posible para un portafolio. Ya. Entonces, otra cosa importante es como la forma en que se generan este grafiquito que está acá. Si ustedes se fijan, este gráfico tiene dos partes. La parte que nosotros le llamamos, acá voy a borrar de nuevo. Tiene dos partes, ¿cierto? La parte que nosotros acá le llamamos eficiente, en la frontera eficiente, y después tenemos esta parte que está acá, que nosotros hablamos de que son ineficientes para nosotros. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan aquí ahora, en este gráfico, esta curva, si ustedes se fijan, esta curva puede ir acercándose a el portafolio con riesgo igual a cero. Entonces se puede ir haciendo más, así como más puntuda, en el caso extremo que está aquí, o puede empezar a tener cierta curva, cierta guatita, que esta se va reduciendo hasta llegar a una línea recta. Entonces, ¿qué es lo que estamos graficando acá? Estamos graficando distintas formas de este gráfico entre el riesgo y el retorno. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿por qué podríamos tener casos en los cuales la curva fuera así? ¿Sí? O la curva empezara a moverse hacia la izquierda, de esta forma, hasta llegar a un punto en lo cual encontramos un portafolio con correlación, o sea, perdón, con riesgo igual a cero. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la clave para nosotros? Es que esta curva, esta forma, si la guatita es más como más puntúa o más achatada, va a depender de la correlación entre las acciones y los bonos. Esa es la clave. Entonces, cuando la correlación es más negativa, quiere decir que nosotros podemos diversificar mucho más el riesgo, con lo cual podemos obtener portafolios que tengan riesgo mucho más pequeño, ¿ya? Incluso llegando al caso en el cual podemos armar un portafolio que no tenga riesgo, que sea totalmente libre de riesgo, solamente porque los activos o la correlación entre acciones y bonos es igual a -1. ¿Ya? Si la correlación va aumentando y va pasando de -1, por ejemplo, a esto que está acá, menos 0,2, si eso ocurriese, la forma del gráfico es como que va aumentando la curvatura, ya no es tan puntúa en el caso de que fuera -1, sino va teniendo una curvatura. ¿Y qué es lo que implica eso? Es que yo puedo armar portafolios que tengan menos riesgo, pero ya no me puedo acercar a un riesgo casi igual a cero si es que tuviera un portafolio con activos que están correlacionados negativamente y igual a 1, o sea, el máximo de correlación negativa. ¿Ya? Entonces, si esta correlación va aumentando ahora y pasa desde 0,2, pasa hasta 1, es igual a esta línea recta. ¿Y qué es lo que implica esta línea recta? Es que yo no puedo diversificar el riesgo. ¿Y por qué yo no puedo diversificar el riesgo? Porque si los dos activos, acciones y bonos, se mueven iguales, no es posible la idea de que cuando hay pérdida en uno obtengo ganancia en el otro. Acá cuando la correlación es igual a 1, no tengo esa posibilidad, porque como los dos se mueven igual,
Si pierdo en uno, también pierdo en el otro, y si gano en uno, también gano en el otro. Entonces, cuando los dos activos se mueven perfectamente iguales, no tengo el potencial de diversificar el riesgo. Entonces, hace de que la frontera, los puntos que yo puedo armar, o todos los portafolios que yo puedo armar, simplemente va a ser una línea recta. Entonces, necesariamente, si yo aumento el riesgo, voy a aumentar el retorno, pero no voy a obtener un portafolio en el cual yo pueda disminuir el riesgo y obtener un retorno positivo invirtiendo entre bonos y acciones. Entonces, si fijan, a mí lo que me gustaría es que si yo invierto en bonos y en acciones, tuviera como cierta curvatura. ¿Y qué es lo que implica eso? Yo puedo reducir el riesgo de mi portafolio invirtiendo en bonos y acciones, pero aún así podría tener un retorno positivo mayor que la inversión en bonos. Entonces aquí Jorge me pregunta por el chat, dice, entonces siempre que la correlación sea distinta a -1, nunca vamos a tener un riesgo igual a 0. Exacto. O sea, en el caso extremo, cuando la correlación es igual a -1, nosotros es posible encontrar un portafolio que tenga riesgo igual a 0. Pero cualquier correlación, cualquier correlación que sea mayor a -1, va a generar un riesgo del portafolio mayor que 0. Entonces, ¿dónde está el poder diversificador de esto? Viene por la correlación. ¿Y por qué es importante esta correlación? Porque si nosotros volvemos a nuestra fórmula de la varianza del portafolio, vamos a tener la covarianza entre A y B, ¿cierto? Este componente que está aquí. ¿Sí? Pero nosotros, ¿cómo habíamos definido la covarianza? La covarianza la habíamos definido como, también la podíamos definir como la correlación entre A y B es igual a la covarianza entre A y B dividido por el riesgo de las acciones y el riesgo de los bonos, ¿cierto? Entonces acá, yo esto lo puedo reemplazar ¿por qué? Por 2 veces WA por WB por el riesgo de las acciones, por el riesgo de los bonos, por la correlación entre las acciones y los bonos. Entonces, esta correlación que está acá es la correlación que nosotros podemos ver en los distintos casos. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos puede ocurrir? Si la correlación va cambiando y tenemos la correlación es igual a -1, tenemos esta figura que está en verde. Si la correlación es de 0,2, la figura de todos los puntos o de todos los portafolios va a ser la que está en café. Y si la correlación es igual a 1, vamos a tener que todos los portafolios que podemos generar está definido por esta línea recta que va a ser la línea recta azul. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante para nosotros la correlación? Es porque nos permite determinar cómo va a ser la forma, esta figura de la relación entre riesgo y retorno,
con los portafolios que nosotros podemos construir entre acciones y bonos. Si la correlación es -1, podemos llegar al caso extremo donde el riesgo del portafolio va a ser igual a 0. Si la correlación es igual a 2, tenemos como esta guatita que está acá, que nos permite reducir el riesgo y aumentar el retorno. ¿Sí? Victoria, dale. Profe, es que como que, o sea, entiendo que van a estar como todos los portafolios en las líneas dependiendo de la correlación que haya, pero igual no entiendo muy bien cómo va a ser el caso de la correlación igual a 1, porque entre los puntos amarillos se supone que vamos a tener todos los portafolios, ¿cierto? Exacto. Ya, y se supone que ahí no voy a poder diversificar, pero aún así en el de 100% bonos como que hay menos riesgo que en el de 100% acciones, ¿o no? Claro, claro. Eso está ok. Lo que pasa es que a ti te gustaría, en vez de estar acá, por ejemplo, ya, tu punto es bueno. ¿Por qué? Porque mira, ¿qué pasa si yo quiero elegir este portafolio que está aquí? ¿Ya? Justo aquí. ¿Ya? Ese portafolio, déjenme borrar un poquito acá, antes de... Ya, tú eliges un portafolio que está aquí, ¿cierto? Entonces, con correlación igual a 1, este tendría que ser tu nivel de riesgo, el que está acá, ¿cierto? Le vamos a poner el portafolio P con RO igual a 1, ¿ya? Para que se entienda. Entonces, para ese nivel de retorno, este va a ser este retorno de este portafolio. Y este va a ser el nivel de riesgo con una correlación igual a 1. Si la correlación fuese esta que está acá, ¿cierto? Esta, perdón. Si la correlación fuese esta, 0,2, para ese mismo nivel de retorno que está ahí, tú podrías encontrar un portafolio que tuviera un menor riesgo. Entonces, ese es el potencial diversificador. Que si yo fijo este portafolio que está acá, yo quiero obtener este retorno, perdón, con una correlación igual a 1, este sería el riesgo que yo tendría que soportar. En cambio, si la correlación fuera 0,2, para ese mismo nivel de retorno, yo puedo encontrar un portafolio que tenga un menor nivel de riesgo. Y esa es la ayuda de la correlación como potencial diversificador. Entonces, esta línea que está acá, claro, te dice a mayor riesgo, mayor retorno. La pregunta es, para este nivel de retorno con una correlación de 0,2, ¿puedo encontrar un portafolio que tenga un menor nivel de riesgo? Sí. ¿Y por qué? Por el potencial diversificador que tiene la correlación. ¿Entiendes? Sí, o sea, sí, de hecho eso igual me ayuda como a entender más por qué hacemos esto. Pero entonces, por ejemplo, en la línea naranja, en la verde, tenemos como estos portafolios de mínima varianza. Técnicamente en esta línea azul no lo tendríamos, ¿cierto? Porque, o sea, Exacto, no hay lo portafolio mínimo de sería, mínima varianza ya, acá. ya bacán. O Pero sea, de entonces, hecho, uno técnicamente, ¿por qué lo que podría decir? Esto, eliminemos estos casos que están acá raros. Pero tu portafolio de mínima varianza sería este, simplemente. El eso, portafolio que ya, tuviera el menor riesgo. Pero no lo encontramos como en la guatita, en este caso que está acá o en otro caso. ya, súper. Eso era como a lo que quería llegar. Ya, bacán. Gracias, profe. Ya. ¿Estamos aquí o no? ¿Alguien con dudas, consulta? Yo, caleta, desde el principio. ¿Cómo? No, hermano. ¿No? Ya. Entonces, solo para resumir lo que estábamos hablando, el coeficiente de correlación siempre se va a mover entre -1 y 1, ¿ya? O sea, nunca vamos a encontrar una correlación mayor que 1 o menor que 1, ¿ya? Siempre va a ser una correlación entre -1 y 1, ¿ya?
Cuando es -1, tenemos el máximo potencial de diversificador y podríamos encontrar un portafolio incluso que no tuviera, que fuera libre de riesgo. ¿Ya? Cuando la correlación es igual a 1, ahí el potencial diversificador es 0 y no podemos reducir el riesgo. ¿Ya? Necesariamente vamos a encontrar portafolios que tengamos que asumir mayor riesgo para obtener un mayor retorno. ¿Ya? Y como dice acá, si la correlación es igual a 1, no hay reducción de riesgo posible. No puedo encontrar un portafolio que me permita reducir el riesgo y obtener mayor retorno. ¿Ya? Entonces, por eso para nosotros esta idea de potencial diversificador está asociado con la correlación. ¿Y de dónde viene eso? Viene de la curvatura que tenemos acá en los gráficos. ¿Ya? Entre más, si yo hiciera esto así, entre más cercano a este portafolio igual a 0, quiere decir que la correlación va siendo cada vez más chica hasta -1. ¿Ya? Entonces, con eso quiero que reforcemos como estos conceptos con un ejercicio que está acá. ¿Ya? Este ejercicio que está acá es similar al que está en la ayudantía, pero tenemos algunas cosas adicionales que es lo que me gustaría que discutiéramos. ¿Ya? Entonces, quiero reforzar un poco los cálculos y todo, cosa de que estemos siempre en la misma página con esto. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es que esto lo vamos a resolver en un Excel y yo se los voy a subir, ¿ya? Así que no es necesario que anoten nada, cosa de que me pongan un poquito de atención, ¿ya? Me dan un segundo, voy a buscar un vaso de agua, ¿sí? Vuelvo ahora.